casas en estos días, pero es un capítulo que dentro de la profundidad que tiene es bastante sencillo, porque el Señor se preocupa de que llegue con suma claridad a los suyos, ¿vale? Y así ellos lo han entendido y lo han comprendido, como lo dicen más adelante en el capítulo 16, ¿no? Y aquí de lo que quiero compartir con vosotros de este capítulo son relaciones. Las relaciones son necesarias en nuestra vida, ¿verdad? Son necesarias para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, son necesarias, ¿vale? Y quiero compartir tres relaciones que el Señor demanda y pide de nosotros, que son necesarias para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, ¿verdad? Relaciones que vamos a encontrar. La primera es mi relación con Jesús. La segunda es mi relación con mis hermanos. Y la tercera es mi relación con el mundo. Tres relaciones que son de suma importancia o trascendencia en nuestra vida espiritual. Y la primera relación que quiero compartir con vosotros se encuentra en los 10 primeros versículos del capítulo 15 de Juan. Y casi en la lectura que voy a hacer de ellos no necesitan ni trabajarlos, porque caen por peso. Lo que el Señor está diciendo cae por peso, y por encima, pues lo que he hecho en los versículos fue subrayarlo en negrita, para que al ir leyendo sobre la pantalla os deis cuenta ya de lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de los presentes, ¿vale? Y no es algo que esté a libre albedrío, sino que es para que nosotros en esta mañana, al ser confrontados con la palabra, tomemos la decisión. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Lo recogerán y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 6 veces aparece la palabra fruto y 10 veces aparece la palabra permanecer. Por eso estaban subrayadas en negrilla, para que os deis cuenta de la importancia que tiene el permanecer en el Señor Jesucristo con el dar fruto. Y el ejemplo, la ilustración es sencillísima de todo. Es decir, no hace falta tener una mente muy privilegiada para poder entender lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Está hablando de que hay un labrador.
Muy sencillo. Todos entendemos y sabemos lo que es un obrador, aunque no tengamos nada que ver con el campo. Todo el mundo sabemos lo que es una viña, lo que es la cepa y lo que son los pámpanos o los sarmientos y lo que son las uvas, ¿verdad? Es decir, que la ilustración la tenemos tremendamente clara y sencilla. Entonces, antes de entrar al texto sobre lo que hemos leído, me gustaría tener una pregunta en esta mañana delante. Y es, ¿cómo? Y no es para que la contestemos aquí en alto todos, sino que en conciencia y delante de Dios, en esta mañana, tú le respondas a Él cómo es tu relación con Él. ¿Cómo es tu relación con Jesús? Puedes estar aquí en esta congregación por muchos años, pero ser ese pámpano seco, que al final será echado al fuego y arderá. O puedes tener fruto. Y si os fijáis, el fruto no es algo chico, pequeño, sino que va creciendo. Dice, todo pámpano que está en mí tiene fruto. Todo pámpano que está en mí tiene más fruto, y todo pámpano que está en mí tiene mucho fruto. Es decir, no es una vida que se limita a una mediocridad, sino que es una vida que crece, que se desarrolla, ¿verdad? Y en esta mañana el Señor nos confronta con su palabra. ¿Cómo está mi relación con el Señor Jesucristo? Posiblemente los que me veáis aquí en esta mañana penséis que mi relación con el Señor, porque claro, las fachadas son las fachadas, ¿verdad? Lo que penséis. Pero yo delante del Señor no tengo fachada. Estoy desnudo. Y Él sabe cómo estoy. Y sabe y sé también lo que el Señor quiere de mí. Y Él sabe lo que me está pidiendo a mí. Entonces quiero entrar en la primera palabra, que forma parte de las enseñanzas del apóstol Juan, tanto en el Evangelio como en sus epístolas. La palabra permanecer, en estos 10 versículos que hemos leído, se encuentra 10 veces. En el capítulo 11. En el Evangelio 47 veces. Y en las epístolas 27 veces. Eso para que veáis la importancia que Juan le da al permanecer en el Señor Jesucristo. Y permanecer tiene que ver con morar en un mismo lugar. Tiene que ver con proseguir la obra que Él nos ha dado, porque cuando nosotros estamos morando en nuestra casa, hemos entrado en ella, pero seguimos trabajando dentro de ella, ¿verdad? Adornándola, cambiando cosas, haciendo cosas nuevas. Tiene que ver con proseguir, no habla de una vida estanca, ¿verdad? Tiene que ver con el reparar fuerzas, porque cuando venimos de trabajar, llegamos a nuestra casa, que es nuestro lugar de residencia, de permanencia, y descansamos. Es decir, el Señor nos está pidiendo que toda nuestra vida, toda, esté en Él. Y esto es sencillo, y lo repite 10 veces, para que ninguno en esta mañana tengamos ninguna duda. Porque si no permanecemos en Él, si esta no forma parte de nuestra realidad, seremos pámpanos secos sin uvas. Y un pámpano seco sin uvas dice que va al fuego para ser quemado. El que da uvas y se deja trabajar, aunque sean poquitas uvas, el Señor se preocupa de ir limpiando para que ese pámpano coja más fuerza y el fruto que produzca sea un fruto de mucha mayor calidad, tanto en cantidad como en calidad. Porque el motivo de permanecer en Él es para dar fruto, mucho fruto, ¿verdad? Y eso solamente se puede conseguir cuando el Espíritu Santo mora realmente en el creyente. La vida del creyente produce fruto. Y un fruto que crece, fruto, más fruto y mucho fruto. Si os fijáis en el texto, va creciendo.
El que permanece en mí da fruto. El que permanece en mí da más fruto. Y el que permanece en mí da mucho fruto. ¿Os fijáis? Entonces, si sacamos la pregunta, ¿cómo está mi relación o mi permanencia con Jesús? El apóstol Pablo decía a los Gálatas, no yo, sino Cristo. Y esto formaba parte de su propia realidad en su vida. En la nuestra, que también lo decimos, no sé a qué nivel forma parte de nuestra realidad, ¿no? Pero sí quiero traer el fruto del Espíritu que produce en todos los creyentes. En el momento en que una persona se arrepiente y acepta a Cristo como Salvador, automáticamente el Espíritu Santo pasa a formar parte de esa vida y esa vida produce fruto. Un fruto pequeño, porque empieza a salir de ese sarmiento y el Señor va trabajando en ese sarmiento, en esa vida, a través del Espíritu Santo, y ese fruto va a más siempre, ¿verdad? Y quiero hablar del fruto que el apóstol Pablo también le habla a los Gálatas, de un solo fruto. ¿Sabéis cuál es? Lo podemos recordar en esta mañana, que es amor, gozo, paz, paciencia o tolerancia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Y ese es el fruto. El Espíritu Santo no produce paz en tu vida y deja de producir benignidad o fe. Es un paquete. Es un paquete. No es que produzca amor y no produzca paz. Es un paquete completo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo genera en la vida de las personas que poseen. Y vamos a ver los tres primeros que tienen que ver con nuestro interior. Que tienen que ver con nuestro interior, ¿verdad? Dios quiere que en nuestro interior haya amor, haya gozo y haya paz. Estos tres primeros frutos tienen que ver con lo interno nuestro, porque si esto no está en nuestras vidas, es imposible seguir adelante. Si a pesar de la crisis de caballo que tenemos, no hay paz en nuestras vidas, si a pesar de las enfermedades, de los distintos grados de enfermedad que podamos tener, no hay paz, no hay gozo, a pesar del dolor, de las pruebas, es imposible seguir adelante. El Espíritu Santo tiene que restaurar nuestra vida interior. Cuando hay relación con Jesús, esto sucede. Y en el momento en que nuestra vida interior está siendo restaurada por el Espíritu Santo, que es una vida donde hay amor, donde hay paz y donde hay gozo, empieza a viajar hacia afuera también. Y empieza a viajar hacia afuera en la tolerancia. ¿Sabéis? Está muy de moda mis derechos. Y por mis derechos matamos. ¿Cuántas peleas y discusiones hay por mis derechos? Y me llama mucho la atención, y como ahora visito al médico muy a menudo, me llama mucho la atención cuando llego allí y me encuentro un cartel tremendo que tienen en todos los hospitales, donde ponen 4 deberes que tiene el paciente y unos 14 o 15 derechos, ¿verdad? Me choca cuando debiera ser al revés, me choca mucho eso, ¿no? Y el Señor nos llama a saber sufrir y a saber llevar las cosas con paciencia. Estamos siendo atacados, estamos siendo acusados falsamente, hay falso testimonio. Abogado tenemos para con el Padre, para saber descansar, en vez de ser como Pedro en aquel momento, cuando estaban a punto de prender al maestro, lo estaban prendiendo ya, de sacar la espada y cortar orejas. Somos muy amigos de sacar la espada. Así están los conflictos que hay dentro de las iglesias.
porque somos amigos de sacar la espada. Son mis derechos y es mi razón. Y lo que más abunda en la gente hoy en día no es el dinero, es la razón. No importa el estatus que tengan las personas, sean ricos o sean pobres, sean sabios o no lo sean. La razón es algo que está en posesión de todos y por la razón atropellamos, ¿verdad? El Señor nos llama a ser tolerantes, a saber sufrir y depender de Él. Y Él será nuestro abogado para saber defendernos. Él será agradable, porque si sabemos sufrir, sabremos ser agradables. Y nuestra vida estará inclinada a actuar y a responder con bien. ¿Verdad? Y después están los otros tres que tienen que ver con mi relación con Dios. ¿Verdad? La fe, como la fe de ese centurión, que dice: Señor, es que no hace falta que vengas, no necesito que vengas a mi casa, solamente dilo y mi siervo va a ser sano. La mansedumbre, como dice Isaías en el capítulo 66, en el versículo 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla ante mi palabra. La mansedumbre, el ser humildes ante Dios y temblar ante su palabra. Y la templanza, el saber estar firme ante las circunstancias que están a nuestro alrededor, como José, cuando está en un país extranjero, recién llegado, y tiene el conflicto con la esposa de Potifar, que ha sabido mantener el tipo, y eso le llevó a ser encarcelado durante muchos años, ¿verdad? Nuestra relación con el Señor Jesucristo produce fruto. Yo siempre dije que no entiendo, porque hay en algunos círculos que se habla de los creyentes carnales. ¿Que hay carnalidad en nuestra vida? Sí hay, porque muchas veces actuamos carnalmente, pero tenemos un Señor al cual tenemos que acudir para que nos perdone y nos limpie. Lo que no hay en nuestra vida, ni existe en la palabra de Dios, es un estado carnal del creyente. O estamos con Él, o estamos sin Él. O somos el pámpano seco que tiene que ser quemado, porque no da fruto, o somos el pámpano que da fruto y que dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para que ese fruto vaya a más cada día, ¿verdad? Dios quiere restaurar a través del Espíritu Santo, porque Él dijo: me voy, pero os dejo al Espíritu Santo, que será ese consolador que va a habitar con vosotros, ¿verdad? Para que restaure nuestro interior, para que restaure nuestra conducta, para que restaure nuestra relación con Cristo, ¿verdad? Que eso es a lo que el Señor nos llama en esta mañana, a permanecer en Él, para que nuestra relación sea restaurada y lleve muchísimo fruto. ¿Sabéis lo que dice el texto? Para que lo honremos a Él. Ni asistiendo a la iglesia, que es bueno el venir a la iglesia, ni cantando muy bien, que es bueno cantar muy bien, ni haciendo otras cosas, sino que es llevando fruto, dice Él, que le glorificamos a Él, y eso es lo que Él pide en esta mañana, que llevemos mucho fruto. Nuestra relación con Cristo lleva mucho fruto. Entonces, no nos excusemos, porque si el Espíritu Santo, si hemos nacido de nuevo, si hay una realidad de ese nacimiento, de haber aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si el Espíritu Santo vive en nuestra vida, tiene que haber fruto. Y si no es así, la palabra de Dios está equivocada. ¿Por qué? Si yo puedo vivir una vida sin fruto, no lo encuentro, por lo menos, en la palabra de Dios. Y como le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad?, a fin de que tú y yo estemos capacitados para dar fruto. Bien, pues la segunda relación
a la cual somos llamados es a amarnos los unos a los otros. ¿Vale? Algo que son palabras fáciles, frases hechas, cosas bonitas, pero que después, cuando intentamos llevarlo a la práctica del día a día, es mucho más costoso. Es decir, con quien nos relacionamos y nos entendemos es fácil el amarnos, aunque muchas veces ese amor es más interesado por la relación que por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Somos llamados a amarnos los unos a los otros. Fijaos lo que dice el Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento. Es decir, que no es una opción libre, sino que es un mandamiento, una ordenanza. No es para que tú digas, bueno, sí, no, es para cumplirla si realmente somos de Él. Que nos amemos los unos a los otros, ¿cómo qué? Como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Él? Muriendo por ti y por mí. La máxima expresión de amor que Él ha dado. Y esto es importante tenerlo presente. ¿Verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vuelve a estar ligado con los 10 versículos anteriores. ¿Verdad? Y dice él, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y están aquí. El problema es si las conoces o si las conozco. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, fijaos, vuelve a ligarlo con lo anterior, y os he puesto para que llevéis fruto, que es otro mandamiento, es otro orden. Os he puesto para que llevéis, es que tenéis que tener fruto, y si no, hay que cuestionarse un montón de cosas en nuestras vidas. Hay que hacer un alto, hay que pararse y preguntarse un montón de cosas a mi vida si en mi vida no hay fruto, ¿verdad? Y vuestro fruto no es un fruto de temporada, como el que comemos en nuestras casas, ¿vale? Que comemos los melocotones, que son de verano, y después, si queremos alguno, tienen que ser de esos que vienen de cámaras, que no saben a nada, que hay una diferencia tremenda, ¿verdad? Dice que es un fruto permanente, ¿verdad? Es un fruto para siempre. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Permanecéis en mí, tenéis fruto, y yo contesto vuestras oraciones. Fijaos, ¿vale? Y esto, vuelve a repetirlo. Es reiterativo el apóstol. Bueno, y en el tema del amor, el apóstol es que se explaya de una manera, pero para el que no se dé por enterado es que, ¿verdad? No está bien, no está bien. Ya necesita visitar a un psiquiatra, ¿verdad? Esto os mando, que os améis unos a otros. Y la pregunta, ¿amamos? No de palabra, ¿eh? ¿Amamos? Es un amor de sacrificio, es un amor de dolor. ¿Amamos? ¿Amamos como Él nos ha amado? Es que esa es la gran pregunta, esta es la gran cuestión, y todo lo demás es paja. Esta es la gran cuestión. ¿Amamos como Él ha amado? Hay hermanos que me caen mejor que otros, pero amamos, yo amo a todas esas personas, a mis hermanos, como Cristo me amó a mí. O como me cae medio torcido en el momento en que él se dispara un poquito y dice algo que no es correcto, ya voy yo y ¡papa! Si actúo así, tendré que buscar el perdón de Dios porque estoy pecando. Porque Juan dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Es que es fuerte Juan, hablando de estas cosas. Es muy fuerte. El que no ama es un asesino. Eso es literalmente lo que está diciendo. Y es muy fuerte, ¿eh? Si nos paramos y nos quedamos encima de estas frases que el apóstol está diciendo, tienen que impactarnos y tienen que hacernos doblar las rodillas delante de Dios.
Porque el Señor nos habla de un amor amigable hacia nosotros, de un amor de amistad, ¿verdad? De un amor que es muy cercano y es muy íntimo, en el versículo 15. Dice, no sois siervos, sois amigos, porque los siervos no saben lo que hace el Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El apóstol Pablo, cuando habla de siervos, que procede de la palabra doulos, ¿vale?, que es esclavo, y cuando dice que él es esclavo de Cristo, no está diciendo literalmente que él es un esclavo, porque ¿qué era un esclavo? Una persona que era secuestrada de su tierra y era llevada a otra tierra por obligación, era maltratado, era vendido, obedecía a pies juntillas lo que le decía a su amo, no tenía voz ni voto, ni derecho a nada. El apóstol Pablo, cuando habla de que él es un siervo de Cristo, está diciendo que él voluntariamente se somete al Señor Jesucristo en obediencia. Es lo que está diciendo. Y cuando hablamos de siervo del Señor Jesucristo, estamos diciendo que nos sometemos voluntaria y humildemente a nuestro Señor, ¿verdad? Pero si veis, Abraham fue llamado amigo de Dios, David fue llamado amigo de Dios, porque entre los amigos hay intimidad y hay comunicación, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en estos versículos. Y dice más, que Él nos ha elegido. Antiguamente, hoy también se puede, dependiendo de la economía, pero ya estás más ubicado ahí a determinados centros de formación, pero antiguamente, pues, los alumnos escogían al maestro, ¿vale? En este caso, es el maestro quien escoge a los alumnos. Y los escoge con un propósito, como dice el versículo 16, con el propósito de dar fruto. Ese es con el propósito que los escoge, con el propósito de que honren y glorifiquen a Dios, y con el propósito de que el Señor Jesucristo quiere manifestar su gloria contestando las peticiones de su pueblo. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y el propósito de la enseñanza del Señor Jesucristo es darnos vida abundante a cada uno de nosotros hoy y a su pueblo. Y por eso da ese mandamiento tan grande. ¿Sabéis? Dice, la ley se resume en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Él dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y sabéis una cosa? Tú y yo crecemos y nos edificamos cuando nos amamos y trabajamos juntos en comunión. Si andamos cada uno por nuestro lado, no hay edificación, lo que hay es desastre. Y la norma de ese amor es muy sencilla. Es como yo os he amado. Es la norma. Amáis como yo os he amado. No hay peros que valgan, no hay excusas que sirvan. Es amáis como yo os he amado. Un amor incondicional. Poner nuestro anillo de amor incondicional con ágape, que es ese amor incondicional. Un amor que no espera nada a cambio. Un amor, como dice el apóstol Pablo, mejor dicho, nuestro Señor, a través del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo puede. Cuando digo que todo lo cree, ahí me paro, porque mi amor no es un amor que todo lo cree. Cuando me cuentan cosas digo, ¡hey, quieto! A ver por dónde. El amor de ágape es un amor que procede del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y al amar a los hermanos, bendecimos a los hermanos y somos bendecidos.
Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y como digo, es un mandamiento y no es una opción, que yo decido si amar o no amar. Si soy de Cristo, no es una opción que yo puedo barajar o puedo valorar si me conviene más o me conviene menos. No es una opción, es una orden. Y las órdenes se cumplen. Yo estuve en el ejército y estaba preparado en formación para salir. ¿Vale? Como sabéis, estuve en un cuerpo especial del ejército, donde son cuerpos muy disciplinarios y duros, y estaba en formación. Y estaba pasando el teniente, estaba pasando revista, y me dice, llevas un botón desabrochado. Bajé la cabeza para ver el botón, y me dio un piño que me dejó tieso, me mandó al suelo. Y me dijo, cuando yo digo que está desabrochado, se cree, y se acepta y lo abrochas. Y eso es lo que está diciendo el Señor en esta mañana. Y sabéis que cuando nos encontremos ante el tribunal de Cristo, va a ser durísimo. ¿Qué le vamos a decir? ¿O cómo vamos a entrar? ¿O cómo vamos a entrar ya? Y después el tiempo va corriendo, como son muchos textos, esto voy a... Nuestra relación con el mundo. Nuestra relación con el mundo. ¿Vale? Aflicción y testimonio. Parecen dos cosas incompatibles. Parecen que estábamos hablando de agua y de aceite. Aflicción y testimonio. Y estamos siendo tan empujados por nuestra sociedad que se están levantando movimientos cristianos o llamados cristianos o pseudocristianos ponderando los derechos de los creyentes en nuestra sociedad. Cuando el Señor Jesucristo nos dice, en el mundo tenéis aflicción porque yo he sufrido. Conforme nací, me tuve que escapar a Egipto porque me querían matar. Y así ha transcurrido toda mi vida, hasta que fui a la cruz. ¿Verdad? Voy a leer solamente 2 versículos de todos estos que hay, el 18, que dice, si el mundo os aborrece, sabed una cosa, dice el Señor, que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, si a mí me ha aborrecido antes que nosotros, lo normal, lo lógico, lo natural es que a vosotros también os aborrezcan. ¿Vale? Y voy a pasar todos los textos y leer el 27. Dice, pero dentro de esta situación conflictiva y problemática, ¿vale? Quiero que deis testimonio vosotros, dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ellos, le está diciendo a los discípulos, han estado con Jesús, viviendo con Él. Pero nosotros también estamos con Jesús. En este tiempo llevaban más o menos unos 3 años con Jesús. Nosotros, ¿cuántos años llevamos con Jesús? Aquí hay muchos años de personas que llevan con Jesús. ¿O no estamos con Jesús? Claro que Él se fue. Claro que Él se fue y dijo, me marcho. Pero dijo, no os voy a dejar ni solos ni huérfanos. Os voy a dar una persona maravillosa, importantísima para vuestra vida. Y esta persona se llama el Espíritu Santo. Y Él os va a dar toda la capacidad y todo el poder para hacer cosas mucho mayores que yo. ¿O no lo dijo? ¿Verdad? Claro, os expulsarán de las sinagogas, vais a tener muchos problemas. ¿Verdad? Vais a tener muchos problemas. La amistad con Dios
lleva al desprecio del mundo. Cuando más cerca estás de Dios, más incomprendido eres del mundo. No hay, es que, no, por lo menos yo no veo otra fórmula, o no entiendo, y si alguno pues entiende esto de otra manera, lo podemos hablar después al final, que me lo explique, porque yo no lo entiendo. Porque mi estilo de vida nada tiene que ver, o debiera, ¿vale?, con el mundo que me rodea. Mi mensaje, mi vida, mi forma de actuar, camina en dirección opuesta, a 180 grados, dirección opuesta. No como un mundo, yo dice, en 360, que vuelven al mismo punto de partida. Camina en dirección opuesta. Mi vida camina en dirección opuesta, y la vida del creyente tiene que caminar en dirección opuesta. Nuestra vida tiene que caminar en dirección opuesta, ¿verdad? Y no nos sorprendamos que el mundo nos aborrezca. Hombre, si los más mayores, pues os dais cuenta de lo que digo. Yo tengo, porque ya no soy joven, ya tengo también mis 58 años, que si Dios quiera este mes, dentro de unos días, pero yo recuerdo cuando se burlaban de mí por ser hijo de Dios, cuando tenía problemas en el colegio y me insultaban. Y vosotros, los más mayores, tendréis posiblemente más experiencias aún que contar. Eso es porque el estilo de vida que llevábamos iba en contra de su estilo y no lo aceptaban, como no han aceptado al Señor Jesucristo y a su estilo de vida. ¿Cómo te sientes tú con el mundo? ¿Cómodo? ¿Estás cómodo? Es posible, es imposible que estemos cómodos cuando los que hemos aceptado a Cristo como Salvador hemos dejado el reino de las tinieblas para entrar en el reino de la luz, para entrar en el reino de Dios. Y de verdad, esto es incompatible. Los dos reinos son totalmente incompatibles y están encontrados el uno contra el otro. Porque en la vida del creyente hay gozo. Y es un gozo incomprensible, porque es un gozo que produce el Espíritu Santo. No es el gozo de pasarlo bien de una noche de fiesta, en familia o como sea, o de un viaje vacacional de unos días, sino que es un gozo que está por encima de todas las circunstancias que nos puedan rodear, sean agradables o sean de dolor. ¿Verdad? Hay propósito en nuestras vidas. Nuestra vida no carece de vaciedad. Nuestra vida, aunque tengamos 110 años y andemos a rastro o estemos encamados, no está vacía, porque sigue teniendo sentido. Porque Dios, si nos mantiene vivos, es para que intercedamos y estemos pendientes, ¿verdad?, los unos de los otros. Esa persona posiblemente no pueda salir a la calle a testificar porque está en cama, pero puede orar por la iglesia, puede orar por los inconversos. Hay propósito en su vida para seguir viviendo hasta que el Señor decida: hermano, ven, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo. Hay propósito, ¿verdad? Hay esperanza. La vida del creyente no es una vida sin sentido. No entienden que dentro de esta crisis tú andes con otras perspectivas, porque sabemos que suceda lo que suceda, nosotros nos vamos con Jesús. Y esos agobios en los cuales está metido, no los transmitimos. Nuestro amor es un amor diferente, un amor desinteresado, es amor de ágape que el apóstol Juan nos habla. Y tenemos una norma de conducta, una norma de vida opuesta también, ¿verdad? Y somos testigos
somos testigos del Señor Jesucristo. Y la única forma de ser testigos es cuando el Espíritu Santo habita en nuestra vida, porque nos da el poder para hacerlo. La iglesia en la Odisea, ¿dónde está? Está fuera. Piensa dónde está el Espíritu Santo, si está gobernando tu vida o está fuera de tu vida. Y claro, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu no está en nuestra vida, somos incapaces de dar testimonio. Y cuando somos incapaces de dar testimonio de Él, lo que intentamos es de huir de cualquier situación embarazosa de ese estilo, porque no tenemos ni palabras ni poder de Dios para poder decir lo que el Señor Jesucristo es para nosotros. Y el Señor les anima a los suyos y dice: no tengáis miedo, seguid adelante porque vais a recibir poder. Y cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, en eso, 3.000 personas, 3.000 almas han aceptado a Cristo como Salvador. Y después también les dice: estáis avisados, vais a tener muchos problemas, vais a tener muchísimos problemas, estáis avisados. Dice: hasta ahora no los habéis tenido, porque todos venían contra mí, dice el Señor Jesús. Pero ahora yo me voy y vosotros sois el cuerpo y van a ir contra vosotros. Y a partir de ahora, como sois mi cuerpo, mi iglesia, vais a tener muchos problemas. Les está diciendo, ¿verdad? Jesús, hasta esa fecha, los estaba protegiendo con su propia presencia. Él estaba ahí y Él era quien era atacado por todos. A Él eran a quien perseguían, ¿verdad? Pero cuando Él se marcha, a quien van a perseguir es a la iglesia. Y el apóstol Juan sigue diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Y esto es así. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, y esta es la realidad de la vida cristiana. Esto es la realidad de una vida cristiana dependiente, permaneciendo en el Señor Jesucristo. Y para terminar, tu relación con Jesús. Necesitas estabilidad en tu relación con Jesús, a través de permanecer en Él y seguir creciendo en Él. Como dice el apóstol Pablo a Filemón: aquel que comenzó en vosotros la buena obra, sigue diciendo más cositas, ¿verdad? Va a seguir trabajando en vosotros. ¿Sabéis lo que hace el Padre sobre el sarmiento? Dice que lo va a limpiar. Le va a sacar todo para que ese fruto crezca en calidad y en cantidad. Deja trabajar al Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos desarrollarnos, ¿verdad?, en medio de nuestros hermanos, en un ambiente de amistad, de amor, de ágape. Como dice el apóstol en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, por lo cual, después de decir unas cuantas cosas antes, dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y en mi relación con el mundo, ser un testigo auténtico del Señor Jesucristo. ¿Os acordáis de aquella frase lapidaria del Señor Jesucristo? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Cristo contigo. O el apóstol Pablo, que le dice el Señor al poco de convertirse: no temas, Pablo, si no habla y no calles, porque yo estoy contigo. Un corazón para Jesús, un corazón para mis hermanos y un corazón para el mundo, ¿verdad? Yo no sé si alguno de los que estáis aquí
¿Sois hijos de Dios o no? Si habéis aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de vuestras vidas. Si no lo habéis hecho, es el momento de hacerlo. El Señor sigue llamando para que entres por esa puerta que es angosta, esa puerta que es difícil, ¿vale? Y la aceptes a Él como Salvador. Y pases de un estado en el cual estás de muerte eterna, de condenación, a un estado de vida eterna. Y después también está la otra pregunta. ¿Qué eres? ¿Un pámpano seco que vas a ser cortado y echado al fuego? ¿O un pámpano que se deja trabajar en las manos del Maestro para dar mucho fruto? Rubén. Dice Dios en su palabra: porque no quiero la muerte del que muere. Qué grandeza la de Dios. No quiero la muerte del que muere. Si el Señor viene antes, todos pasaremos por la muerte, pero por una muerte temporal, por un dormir, como llama el apóstol Pablo, para vivir con Jesús eternamente. Después, cuando llegue ese momento de sonar la trompeta, dice Jehová, el Señor: convertíos pues y viviréis, porque Él murió y resucitó para que tú tengas vida eterna. Y para los que ya gozamos de la vida eterna, crezcamos cada día más en Él. Crezcamos. Y el crecer es un sacrificio. ¿Cuántas cosas hay que dejar a nuestro lado, a una esquina, para servir y seguir al Maestro? ¿Cuántas cosas? ¿Verdad? Y en la cruz, vamos a decirte todos ahora juntos, y en la cruz murió mi Jesús. Murió porque llevó tu pecado y mi pecado. Y murió porque si tú en esta mañana quieres aceptarle como Salvador, para que lo hagas. Y así puedes disponer de vida eterna. Y los que le hemos aceptado, ya la tenemos. Entonces, lo que sí necesitamos es reconfirmar nuestros votos con Él. Vamos a gozarnos con el pan y con el vino, recordando ese momento crucial en nuestras vidas. Gozo para nosotros, pero sufrimiento terrible para nuestro Maestro y nuestro Salvador. Honrémosle, que Él no sienta dolor, como lo sintió sobre Jerusalén y tuvo que llorar por la incredulidad de Jerusalén. Como tuvo que llorar delante de la tumba de Lázaro, porque María y Marta y los suyos sabían que tenía poder para salvar y para resucitar y para sanar. Y le dicen: Maestro, si estuvieras aquí, Lázaro no había muerto. El Señor te llama en esta mañana a un compromiso auténtico y fiel con Él. Y cuando pases este pan y este vino, cuando pase por tu mano y por tu boca, con sinceridad, pídele que el Espíritu Santo gobierne todas las áreas de tu vida y que no quede ningún recoveco en el cual tú quieras gobernar y ser el Señor. Y en la cruz murió mi Salvador.